Hay una decisión arbitral en el Mundial 2026 que cambió el destino del torneo. Una decisión que en el momento en que se tomó, genera una reacción de incredulidad, de rabia y de dolor en millones de personas simultáneamente, y que semanas después sigue siendo el tema de conversation más encendido entre los aficionados que la vivieron. El árbitro que la tomó tiene nombre. La jugada que la generó tiene imagen. Y las consecuencias que tuvo para la selección afectada tienen una magnitud que todavía es difícil de cuantificar completamente. Hoy en el Mundial sin bombo te contamos todo lo que hay detrás de esa decisión. Suscríbete ahora, porque esto te va a dejar sin palabras. El arbitraje en el fútbol siempre ha sido fuente de controversia. La naturaleza del deporte, con su velocidad, su contacto físico y su alta densidad de decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo sin posibilidad de repetición o revisión inmediata, hace que el error arbitral sea no solo posible, sino inevitable, en una medida que ningún otro deporte de alto nivel tolera en la misma medida. La introducción del VAR, el sistema de revisión de video que la FIFA implementó en los mundiales a partir de 2018, redujo significativamente la frecuencia de los errores más groseros. Los penaltis fantasma, los goles en fuera de juego que el ojo humano no puede detectar en tiempo real, las expulsiones basadas en confusiones de identidad. Pero el VAR no eliminó el factor humano del arbitraje. Simplemente lo desplazó hacia áreas en las que la interpretación subjetiva sigue siendo determinante. La valoración de si una mano es intencionada o no. La determinación de si un contacto en el área constituye penalti o entrada legal. La decisión sobre si una acción merece tarjeta amarilla o roja. Y en esas áreas, el criterio del árbitro sigue siendo soberano, aunque esté sujeto a revisión. La decisión que vamos a describir hoy se tomó en un partido de la fase eliminatoria del Mundial 2026, en el minuto 87, con el marcador igualado, y ambas selecciones en una situación de tensión máxima, donde cualquier acción podía ser definitiva. El árbitro, un profesional con años de experiencia en competiciones internacionales de primer nivel y con un historial que hasta ese momento no incluía ninguna controversia significativa, vio una acción que debía interpretar en una fracción de segundo y tomó una decisión. El VAR la revisó durante varios minutos, mientras el estadio entero permanecía en un silencio que resulta casi irreal cuando lo ves en las grabaciones. Y al final, el árbitro principal mantuvo su decisión original, una decisión que, según la opinión de la mayoría de los expertos en arbitraje, que la analizaron posteriormente con toda la calma del mundo y con todas las repeticiones de cámara disponibles, era incorrecta. No claramente incorrecta, no de una forma que resulte incompatible con una interpretación de buena fe de las reglas del juego, pero incorrecta. Y esa diferencia entre incorrecta y claramente incorrecta es la que hace que la historia sea tan dolorosa para los afectados y tan incómoda para las instituciones. Las consecuencias de esa decisión para la selección que la padeció fueron inmediatas y devastadoras. El partido terminó de una forma que sin esa decisión habría tenido, con toda probabilidad, un resultado diferente. La eliminación que siguió cerró el Mundial para un equipo que había llegado al torneo con expectativas genuinas de llegar lejos y que en el campo había demostrado méritos suficientes como para que su eliminación en ese momento no fuera simplemente el resultado lógico de la competición, sino la consecuencia de una decisión humana que los analistas deportivos siguieron debatiendo durante semanas. La reacción de los aficionados de esa selección fue de una intensidad que desbordó los cauces habituales del debate deportivo. Las redes sociales de los países involucrados ardieron durante horas con el tipo de debate que el fútbol genera cuando el dolor de la derrota se mezcla con la convicción de la injusticia. Los jugadores afectados se expresaron en ruedas de prensa con una contención que claramente les costó y que algunos de ellos abandonaron momentáneamente en declaraciones que sus equipos de comunicación tuvieron que gestionar con urgencia. Y el árbitro, que tomó la decisión, desapareció de la circulación mediática, con la velocidad y la discreción que las instituciones del arbitraje siempre recomiendan en estas situaciones. Suscríbete para ver el análisis completo de la jugada que describimos hoy. El debate sobre esa decisión arbitral en el Mundial 2026 no se agota en la pregunta de si fue correcta o incorrecta.
se extiende hacia preguntas más amplias y más incómodas sobre el rol del azar y la imperfección humana en un deporte que se presenta como la competición más justa y más meritocrática del mundo. Porque si el resultado de un partido del Mundial puede ser determinado por la interpretación subjetiva de una norma en una fracción de segundo, entonces hay un nivel de aleatoriedad en el resultado del torneo que resulta difícilmente compatible con la narrativa de que el mejor equipo siempre gana. El VAR era la promesa tecnológica de que el fútbol podía reducir ese nivel de aleatoriedad hasta hacerlo prácticamente insignificante. Esa promesa no se ha cumplido completamente. 6 años después de su implementación universal, el VAR ha generado su propia categoría de controversias, su propio conjunto de decisiones que generan más debate que las que habría generado la misma situación sin tecnología. El fútbol con VAR no es más justo que el fútbol sin VAR. Es diferente. Y la diferencia incluye nuevas formas de injusticia percibida que son, si cabe, más frustrantes que las antiguas porque en ellas la tecnología se convierte en cómplice del error en lugar de en su corrector. Una decisión arbitral en el minuto 87 de un partido del Mundial 2026 cambió el destino del torneo, cambió los sueños de miles de jugadores y de millones de aficionados, y genera un debate que va mucho más allá del resultado de ese partido específico porque toca algo fundamental sobre la naturaleza del fútbol, la tensión irresoluble entre el deseo de justicia perfecta y la realidad de la imperfección humana que es consustancial a este deporte y que en el fondo es también parte de lo que lo hace tan apasionante e inesperado. En el Mundial sin bombo analizamos el fútbol en toda su complejidad. Suscríbete, activa la campana y comparte con alguien que vivió ese momento contigo. Y visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo, el del bombo y el libro Manolo, el del bombo por 9,95 €.